Bueno, muy buenos días, ingeniero. Este es el trabajo, el ejercicio número 1.8 y mi grupo está conformado por Roger Ortega, Luis Tenelanda y mi persona Justin Cajamarca. Este ejercicio dice lo siguiente: con un énfasis cada vez mayor en la conservación de energía, la pérdida de calor en los edificios se ha convertido en una preocupación importante. Las áreas superficiales exteriores comunes y factores. R es igual al área por la resistencia térmica para una casa pequeña. También nos pide calcular lo siguiente: la tasa de pérdida de calor de la casa cuando la temperatura interior es de 22 grados centígrados y el exterior es de menos 5 grados centígrados. También nos dice calcular el literal B: sugiera maneras y medios para reducir la pérdida de calor y demuestre cuantitativamente el efecto de incrementar el doble el aislamiento de la pared y de sustituir la ventana con doble cristal. Aquí nos da el coeficiente de convección de la resistencia del cristal eh, con el tipo sencillo de la tabla anterior. Que los datos que se obtuvo, que nos presentaron la tabla anterior, son los siguientes. Estos de aquí, los datos de la tabla, nos presenta la temperatura interior, que es la que nos da el enunciado, la temperatura exterior también de la misma, y el área de las paredes. Como podemos ver, tenemos el área de las paredes, el área del cielo, el área del piso, el área de las ventanas y el área de las puertas. También tenemos el coeficiente de convección de las paredes, del cielo, del piso, de las ventanas y de las puertas. Estos datos nos da absolutamente toda la tabla. Bueno, no los dos primeros, no, ya que eso nos brindó el enunciado. Luego, para resolver el literal A, primero se debe saber cuál es la ecuación de convección, que es la siguiente. Ya, eh, que es la siguiente de aquí. El coeficiente Q es igual a la temperatura interior menos la temperatura exterior sobre una resistencia total, que es la suma de todos los valores que nos dio la tabla, de la siguiente manera. Y como voy a explicar a continuación, como nos dice calcular en el literal A. La resistencia total, normalmente esto nos va a dar igual a 1 sobre el coeficiente de convección de las paredes por el área de las paredes. Es decir, se resuelve todo de estos con cada uno de los elementos, como podemos ver aquí, y se calcula la resistencia total que tiene toda la casa en este caso. ¿Ya? Se calcula primero las resistencias de cada uno de los elementos que componen la casa y luego, posteriormente, se procede a reemplazarlos en la ecuación de convección, que es la que tenemos aquí presente, como habíamos ya dicho, y se calcula el valor del literal A. Posteriormente nos decía el siguiente enunciado, nos dice: se debe tener en cuenta que se va a duplicar el coeficiente de convección de las paredes y se va a cambiar las ventanas por doble vidrio. Ya podemos ver que aquí tenemos el literal B. Y como dato extra, habíamos dicho que tenemos el coeficiente de convección del vidrio, que es este de aquí, con sus respectivas unidades, que son watts por metro cuadrado sobre centímetro, bueno, sobre grados centígrados, perdón. Luego tenemos la resistencia total, que le nombré como resistencia sub 1, y nuevamente se calcula de la misma manera que en el literal A. Se calcula, en este caso le multiplicamos por 2 porque nos dice que se duplica el coeficiente de convección de las paredes y se cambia el coeficiente de las ventanas por el coeficiente de vidrio y se multiplica por el área de la ventana, las ventanas. Y finalmente se reemplaza en la ecuación de convección nuevamente y se obtienen los siguientes datos. Y como podemos ver, cada dato está con su respectiva unidad. No existe ningún problema, y ya que no nos dio ningún mensaje de error el programa, el EES, y nos brindó las unidades correctas, podemos ver que
La Q está en watts, la Q1 igual, y las resistencias totales están en centígrados sobre watts, que son las unidades que necesitábamos. Como podemos ver, también nos brindó los resultados que calculamos en el Word, 25, 29,65 y 40,98, es decir, aumentó la convección aquí, fue mejor. ¿Ya? Y en cuanto a la gráfica, se va a presentar lo siguiente. Como podemos ver, se creó una tabla para que se puedan variar los diferentes valores y si coincide con los valores que coincidimos anteriormente, los 29,65 y los 40,98 que se obtuvo variando duplicando el coeficiente de convección de las paredes y cambiando el de las ventanas por uno de vidrio. En este caso, la gráfica nos salió de la siguiente manera, nos resultó de la siguiente manera, que fue creciente, y es correcto porque primero se sacó un valor de 29,65 y luego un valor de 40,98, por lo que quiere decir que sí se resolvió de la manera correcta este ejercicio. Muchas gracias.